también termina generando, por ejemplo, un mayor derecho de exportación, un menor precio, que se convierte después en, por ejemplo, menor impuesto a las ganancias, que sí sería un impuesto que se coparticiparía. Entonces, acá también tenemos un efecto federal, hacia el federalismo de la estructura impositiva que tiene la producción agrícola. Si miramos cómo han evolucionado estas proporciones en los últimos años, por ejemplo, tenemos que en junio pasado, tuvimos el pico máximo por lo menos este último año, el pico máximo de impuestos nacionales no coparticipables por efecto de que los derechos de exportación habían subido, por ejemplo, respecto a este periodo del 2019. Recordemos que hacia fines de diciembre los derechos de exportación, por ejemplo, de soja se fueron al 30 y después en marzo se fueron al 33. ¿Y por qué tuvimos esta baja acá cuando no hubo modificaciones de los impuestos? Bueno, la baja vino por el lado de una mejora de los precios internacionales que lleva a una mayor ganancia, entonces también, ahí voy un poquito para atrás, también eso impacta en un mayor impacto a las ganancias. Una aclaración a todo esto es, si se quiere, un ejercicio un poco más teórico, con todos los datos de la realidad, las estadísticas, las alícuotas, los rindes, los precios, los costos del momento, pero sin considerar después todo otro tipo de planificación u otro tipo de inversión que después puede hacer el productor, que ustedes también venían conversando de eso, donde, por ejemplo, ese impuesto a las ganancias que crece por un mayor precio, después hay distintos mecanismos para también que termine siendo menor. Esto es un análisis, digamos, si se quiere, de los cultivos puros, para también analizar cómo es el impacto, cómo es la estructura fiscal de los cultivos, sin tener en cuenta después todas las situaciones particulares que se pueden dar en cada caso. Y si quieren, vamos pasando a otra visión, que este otro informe que generamos de FADA de manera semestral. En estos próximos días vamos a estar publicando una actualización. Yo acá les traigo algunos datos provisorios que están también actualizados, que básicamente cambiamos la mirada desde la producción solamente agrícola, la mirada del productor, a la mirada de la cadena como un todo para los casos de pan, carne y leche. Acá yo le puse un poco de énfasis específicamente en el tema de los impuestos, por el tipo de público y el tipo de evento en el que estamos participando hoy, pero originalmente el informe está un poco más direccionado al consumidor, a tratar de mostrarle al consumidor qué es lo que hay detrás de cada kilo de pan, cada kilo de carne, cada litro de leche que compra, qué paga cuando paga alguno de estos productos. Está un poco más orientado a eso. De hecho, son 3 productos que los elegimos en particular porque son muy representativos de la mesa de los argentinos. Más allá de que uno pueda comer más o menos de cada una de las cosas, siempre son, si uno le pregunta a cualquiera cuáles son los alimentos más representativos, siempre aparecen estos 3. Y son 3 cosas también que los medios le suelen dar bastante atención cuando hay algunos movimientos del precio. Por ejemplo, si han estado atentas a las noticias, la carne está empezando a ser noticia y probablemente las próximas semanas prendamos la tele o abramos un diario y muy probablemente se esté hablando un poco del precio de la carne. Entonces, bueno, el trabajo en general era para explicarles un poquito la motivación, es tratar de acercarle al consumidor un poco de información acerca de qué hay atrás de lo que paga, porque también hay bastante desinformación y bueno, y se habla de todo. Por ejemplo, cuando sube el precio del pan, es culpa del trigo, el productor de trigo dice que no es culpa de él y que es culpa del molino, y el molino le echa la culpa al panadero y el panadero al Estado. Bueno, un poco la idea es clarificar algunas de esas cosas y hacer un poquito de énfasis en los impuestos y, por ejemplo, para no demorarnos tanto tiempo y respetar los tiempos y dejar algo para las preguntas, nos vamos a enfocar un poquito más en desagregar un poquito carne, como para que ustedes también vean los impuestos desde la perspectiva de nuevo de la cadena. Por ejemplo, el pan francés, el precio por kilo de la medición que tuvimos, que es en base al INDEC, a la medición que hace el INDEC, es de 107 pesos por kilo.
En esos 107 pesos hay 64 pesos de costos acumulados a lo largo de la cadena, hay casi 27 pesos de impuestos y hay 16 pesos de ganancias, que es esta participación que estamos viendo acá, donde el 60% son los costos, casi el 25% del precio final estamos viendo, del precio final de estos 107 pesos, el 25% son los impuestos y un 15% las ganancias. Por ejemplo, en septiembre del año pasado, si ustedes se acuerdan, habíamos tenido una baja temporal de los derechos del IVA. Esa participación había sido del 17,7% y con la restauración del IVA al pan a partir de enero quedó en el 25%. Después, también esto lo podemos ver por eslabones. Decíamos, los impuestos son el 25%, y si vemos por eslabones, descontados los impuestos, la panadería explica el 57% del precio final, el molino el 5,8% y el trigo el 12%. Acá, por ejemplo, vemos una de las cosas que siempre se hablan, o derribamos, si se quiere, uno de los mitos que suele haber en torno a esto, que cuando sube el precio del trigo, sube el precio del pan. Esto es importante porque, por ejemplo, ha empujado o ha fundamentado algunas políticas como los derechos de exportación para controlar la inflación, o los ROE, que eran lo que decía yo recién, las restricciones para exportar, también para que quede más trigo en el mercado interno e impacte menos en la inflación. Y cuando vemos realmente los números, vemos que el trigo solamente explica el 12% del precio de la cadena. Por lo tanto, en una economía que tiene una inflación mensual del 3%, básicamente una duplicación del precio del trigo debería tener hasta un impacto relativamente mínimo dentro de lo que es la estructura del precio del pan. Y sí, claramente vemos una participación grande de la panadería, y eso principalmente tiene que ver porque la panadería tiene menor escala, tiene mucho costo laboral, y en realidad la panadería termina siendo la función de dos eslabones, si se quiere, que es la función de producción del pan y la función de comercialización del pan. Entonces, también por esas razones termina explicando un poco de una participación mayoritaria. Si vamos al caso de la leche, con un precio de 60 pesos, el precio de la leche, ustedes, si muchos de los que nos están escuchando son de la provincia de Santa Fe, seguramente pueden tener algunas empresas o algunos productores relacionados a las cadenas lácteas, ya que Santa Fe es una de las principales provincias, una de las principales cuencas lácteas del país. El precio de la leche en 60 pesos, la cadena láctea viene sufriendo un proceso complicado durante todo este año, porque gran parte de sus marcas tienen la leche con precios máximos, entonces ha habido muchas dificultades en la cadena para transferir los precios al consumidor, y a eso se le suma que en un contexto de crisis económica, con una pérdida muy importante del poder adquisitivo como la que estamos viviendo, como la que hace más de 2 años que estamos viviendo, pero que se ha acentuado en este contexto de pandemia y cuarentena, también muchos de los productos lácteos de mayor valor agregado, como los postres, dulce de leche, quesos, ven disminuido su consumo. Entonces, la cadena láctea viene con algunas complicaciones, en particular el productor tambero también, que tiene su precio totalmente planchado en lo que va del año, y con costos que van creciendo, en particular los costos relacionados a la alimentación, donde el maíz y la soja, pero principalmente el maíz, tiene un peso importante, y que como país y como sector hay buenas noticias por el precio de los granos, pero con un precio totalmente planchado afecta al productor tambero. Si vemos cómo se distribuyen los conceptos, vemos que el 87,5% son los costos del precio final. Esto resalta mucho si lo comparamos con el 60% del pan, por ejemplo. Un 11,6% son los impuestos, y un 0,9% las ganancias, donde ahí claramente hay sectores que ganan y pierden entre cada uno de los eslabones. Acá en este 11,6% de impuestos está bastante reducido por la compensación del IVA que obtiene el comercio. Después de que venció hacia fines de diciembre
la baja, el 0% de IVA a la leche que había puesto el gobierno anterior por 3 meses, el gobierno actual impulsó una compensación del IVA a la leche. Seguramente si alguno de los contadores que nos está escuchando tiene de cliente algún supermercado o algo por el estilo, podrá comentar o luego agregar algo al respecto, pero eso también genera que los impuestos, que acá son el 11%, y en años anteriores fueron, o en momentos anteriores donde no teníamos ningún tipo de cuestión relacionada al IVA, cerca del 20 al 25%. Ese es un tema importante que está afectando la cadena y que muy probablemente no sabemos hasta qué punto termine durando. De hecho, en el proyecto de presupuesto había algunas intenciones de cambiar el esquema, y sobre el tema del IVA a la leche hay bastante confusión o bastante ida y vuelta, porque la ley de IVA dice que la leche sin agregados está exenta de IVA. Pero cuando el decreto que la reglamenta habla específicamente de la leche pasteurizada, y la que hoy consumimos es la leche ultra pasteurizada, entonces por eso queda fuera de ese esquema, y además todas las leches tienen algún tipo de agregado. Esto también puede ser algún tipo de estrategia, o puede haber sido en su momento algún tipo de estrategia impositiva, porque ustedes sabrán perfecto las distorsiones que genera cuando solamente se le saca o se le exime el IVA a una parte de la cadena. Eso empieza a generar en los intercambios hacia dentro de la cadena algunos problemas. Por eso también siempre este tipo de modificaciones en los IVAs entre eslabones termina generando problemas, como por ejemplo aquellos que también generan la alícuota disminuida del 10,5% para los granos, y lo que eso significa también con las carnes, donde también el pollo y el cerdo últimamente, hace poco más de un año o 2 años, también se le bajó al 10,5%, y también en esos sectores generan algunas complicaciones, especialmente de saldos técnicos. Seguramente si ustedes tienen algún cliente relacionado a la producción aviar, a la producción porcina, habrán tenido esos problemas después de recuperos de los saldos técnicos, etc. Bueno, disculpen, me extendí con esa parte. Si vamos a la participación por eslabón, los impuestos, entonces decíamos, representan el 11,6%, el tambo representa el 30%, la industria láctea casi el 40%, y el supermercado el 18,6%, donde se ve disminuida también la participación del supermercado por la compensación específica que recibe de IVA, entonces no recae sobre los impuestos y termina recayendo sobre el supermercado. Este es un informe que hacemos, les decía, cada 6 meses. Estamos por publicar el nuevo con estos datos básicamente, y para hacerlo se obtiene información de distintas partes de las cadenas, por ejemplo, información de las estructuras de costos de los tambos, de la industria láctea, de los supermercados, para poder hacer esto, y es la información, digamos, que está atrás de estos datos. El caso de la carne, tomamos un precio promedio. Acá se utiliza, por ejemplo, un estudio de precios que hace el IPCBA, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna, que releva en distintas carnicerías el precio de los distintos cortes, y se evalúa la composición de la res de acuerdo a todos esos cortes, lo que se llama la integración, y de acuerdo a eso se llega a un peso promedio de un corte disponible en la carnicería de acuerdo a la proporción que tiene en la res. Entonces, toda esa introducción era para decir, bueno, esto no es que sea específicamente el precio del asado o del cuadril o de X corte, sino que es un precio promedio ponderado de los cortes que se ofrecen en la carnicería. De este precio, los costos totales representan el 67%, es decir, 2/3 partes son los costos los costos que tuvo la cadena para producir este kilo de carne. 29,19% son los impuestos que se acumularon a lo largo de la cadena, y terminan obviamente con el IVA en el final de la cadena, y 3,18% son las ganancias computadas de cada uno de los eslabones. Si decimos 29,2% son los impuestos,
¿Cómo se compone el resto? Bueno, la cría es el 29%. Acá la cría tiene la mayor participación después de los impuestos de la cadena, producto de que producir el ternero, si se quiere, es lo más caro de todo el proceso. La cría también tiene sus propios procesos impositivos que la hacen muy particular, en particular con el impuesto a las ganancias. Seguramente alguno de ustedes puede llegar a tener algún cliente ganadero que se dedica a la cría, pero bueno, en términos generales, el ternero, si se quiere, es lo más caro de producir dentro de la cadena de carne. Después viene el feedlot, que participa en otro 22%. El feedlot en este momento, también para, ya que estamos, sumarle un poquito de contexto, igual que recién con la leche, está en un momento muy complicado actualmente, producto de que los precios de la invernada, que básicamente es el ternero que compra el feedlot para engordar, han venido subiendo de manera sustancial, pero ha sido difícil transferir esos precios en la cadena, por lo mismo que decíamos con la leche, un mercado interno muy debilitado, donde el consumidor no tiene poder adquisitivo. Entonces, si bien este precio de la carne medido en dólares oficiales es un precio muy barato en términos internacionales, al consumidor realmente le cuesta convalidar esos precios, y es por eso que también se ha dado una baja importante en el consumo de carne. Veníamos de un consumo, por ejemplo, en el 2018, a inicios de 2018, de 58, 59 kilos de carne bovina por habitante, unos 110 kilos totales, sumando cerdos y aves, y actualmente estamos en 48 kilos. Hemos tenido una baja de 10 kilos per cápita, lo cual es una baja muy importante y que está relacionada directamente a esta pérdida de poder adquisitivo, aunque en términos internacionales seguimos siendo de los principales consumidores de carne bovina. El frigorífico tiene otro 4,9% de participación y la carnicería un 14%. En este caso, es lo que les decía, como para no analizar cada uno por separado, es que nos metemos un poquito en este 29% para ver qué tipo de impuestos hay atrás de esto. Si los agrupamos, como hicimos antes, por jurisdicción, el 76% de los impuestos son nacionales, el 19% son provinciales y el 5% municipales. Y acá vemos una distinción con lo que era la participación de los impuestos con la agricultura, o con, por lo menos en la agricultura a nivel productor, y eso se deriva de dos aspectos. Primero, los derechos de exportación que afectan a la carne, que son mucho menores que los que afectan a los granos, y además en ese sentido acá nos estamos concentrando en el mercado interno, porque nos estamos concentrando en el consumidor, entonces acá no están contabilizados, digamos, porque no tienen, si se quiere, efecto en esa cadena comercial. Pero además de eso, también tenemos muchos más impuestos provinciales relacionados a las transacciones adentro de las cadenas, y eso es algo que ahí voy a hacer un poquito de énfasis, y también el municipio por también los impuestos de comercio e industria que recaen sobre las industrias y las carnicerías en particular. ¿Cómo se compone entonces, si vamos a ver cada uno de todos estos impuestos, cuáles son los principales? Bueno, el impuesto a las ganancias, de nuevo, acá lo que hacemos es una especie de cálculo teórico sin considerar todas las otras estrategias o gastos o inversiones por fuera del sector, más allá de las propias amortizaciones y ese tipo de cosas, todo el resto de actividades o inversiones o gastos que puede hacer cada una de las empresas o personas, en el caso que corresponda. El impuesto a las ganancias entonces representa un poco más de un tercio de todos estos impuestos que paga la cadena cárnica en un kilo de carne que llega al consumidor. Otro tercio lo explica el IVA, que termina pagando el consumidor. Y el tercer impuesto en importancia son los ingresos brutos, seguidos por los impuestos a los créditos y débitos bancarios. Digamos, ahí tenemos dos impuestos, si se quiere, un poco más transaccionales, que también tienen que ver con la cantidad de transacciones que hay a lo largo de la cadena, del creador pasa a manos del feedlot pasa a manos del frigorífico. En el modelo nosotros suponemos que del frigorífico pasa directo a la carnicería, pero también ahí al medio puede interactuar un matarife, digamos que utiliza el servicio de faena o le compra al frigorífico y después distribuye
a carnicerías. Entonces, lo que es ingresos brutos e impuestos a los créditos y débitos, de todas esas transacciones, generan que estos impuestos transaccionales terminen explicando el 20% de todos los impuestos que termina pagando la cadena. Y en realidad también hay muchas complicaciones de acuerdo a la provincia. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires es un tema que es también por la propia informalidad que tiene como característica todo el sector de comercio minorista, que dificulta todo el cumplimiento impositivo y por ahí le deja el peso del cumplimiento impositivo al frigorífico, si es el que comercializa de manera directa, o al matarife, si es el que termina comercializando. Entonces ahí está la cuestión de la informalidad o también muchos casos de comercios minoristas monotributistas que complican toda la operatoria y la carga tributaria, de nuevo, sobre ese eslabón anterior que le vende al comercio minorista. Y decía, esto también depende de la provincia, porque también depende de los esfuerzos de formalización que haga cada provincia. Hasta hace un año, el gobierno nacional, a través de la AFIP, y en relación con el Ministerio de Agricultura y la propia cadena, venía trabajando mucho en la formalización de la cadena, pero justamente se encontró con una barrera importante en esta última etapa, porque en muchos casos significa salir a inspeccionar carnicerías, cerrarlas, hacer las multas, y también se entiende que en un contexto complicado en términos socioeconómicos eso no es políticamente viable, y también se le sumaron algunas cuestiones de ingresos, de presión vía los ingresos brutos por parte de las autoridades provinciales, de las administraciones provinciales. Entonces, por eso decía, en algunas provincias el avance contra la formalidad estuvo un poco más presionado, en otras provincias no tanto. Entonces, por ahí eso depende de cómo esté trabajando cada provincia para ver si, decíamos, estos dos eslabones últimos tienen mayor o menor nivel de presión. En general, los eslabones hacia atrás están todos formalizados porque hay toda una trazabilidad relacionada principalmente a aspectos sanitarios, hay toda una trazabilidad desde el ganado en el campo hasta el frigorífico, y ahí es un poco cuando se pierde la trazabilidad, que impacta en lo sanitario, pero también impacta obviamente en lo impositivo. Y solo quería cerrar, y esto es lo último que digo, ya estamos en los tiempos previstos, solo quería hacer énfasis en la cuestión esta de los impuestos transaccionales, que decimos, estos dos impuestos transaccionales son el 20% de todos los impuestos que paga la cadena, y si le sacamos el IVA, digamos que si quiere lo termina pagando el consumidor, es gran parte de los impuestos que termina pagando la cadena. ¿Y esto por qué es importante? Porque parte de las estrategias de integración vertical que llevan a cabo las empresas, es decir, por ejemplo, de integrarse entre la cría y el engorde, lo que terminaría siendo, dependiendo de la extensión del ciclo, no me quiero meter en temas muy agropecuarios, pero cría, invernada, engorde o cría, engorde, por ahí son algunos de los beneficios también del ciclo completo en lo que es la producción pecuaria, digamos, no tener transacciones ahí en el medio que impactan en lo impositivo, pero también impactan en algunos costos comerciales y logísticos. Entonces, por ahí es alguna de las cosas que empuja hacia esa integración, y lo mismo también hacia la venta final, por ejemplo, algunos productores o feedlot que también deciden meterse en la venta a la carnicería o algunas otras cuestiones. Lo que quería remarcar que esa estrategia impositiva muchas veces puede impulsar algún tipo de integraciones verticales que pueden ser la misma persona o pueden ser algún tipo de contratos que permitan hacer esa integración, digamos, de hecho, sin que sea la misma persona o la misma sociedad la que está integrada en todo el proceso, sino algún tipo de contratos. Esto también se ve en la producción aviar, es la que se ve un poco de manera mucho más clara, ya que está totalmente integrada, pero también se ve en la producción porcina, que hay casos de integración y casos sin integración, pero donde esos procesos de integración, más allá de todas las cuestiones productivas, de trazabilidad, etcétera, terminan redituando en términos impositivos, donde seguramente los contadores pueden ayudar a los productores, a sus clientes,
siendo, no quiero decir creativos, porque no es ser creativo, sino analizando el negocio, conociéndolo un poco más, también para proponerle formas de trabajo que les disminuyan el impacto fiscal y que muchas veces, ojo, estamos hablando del 20% del total de los impuestos, estos impuestos transaccionales, tranquilamente pueden significar toda la ganancia que tiene la actividad. Entonces, en esos temas, por ahí seguramente los contadores tienen mucho que hacer, ayudando a pensar mecanismos, pensar formas de interacción con otras partes de la cadena o una mera integración que reduzca este impacto impositivo y mejore los márgenes del negocio. Muchas gracias. David, muchísimas gracias, muy claro, contundente, todos los informes, de mucha utilidad para todos nosotros. Y bueno, se han vinculado muchos temas. No dejaste de hablar en este último momento, al hablar de propuestas de negocios integrativos, también del trabajo de la doctora Ana del Río, de que no deja de ser una herramienta de planificación fiscal. Así que, bueno, da lugar a muchos comentarios seguramente y preguntas. Yo ahora voy a dejar a Anaí, a la relatora, para que nos lea si hay algún tipo de pregunta o comentario en primera instancia relativo a esta excelente exposición de David en relación a estos informes de FADA. Anaí, te escuchamos. Buen día, Tónica. ¿La exposición se escucha bien? Sí. Bueno, la doctora del Río Amalia había puesto en el chat que el Finlon se ha transformado en un negocio con números muy finos y muy impactado por el componente financiero, y a la vez levantó la mano para pedir la palabra. Doctora. Bueno. No sé si los asistentes la pueden ayudar porque no se escucha. No se escucha. Hola, ¿me escuchan? Ahora. Perfecto. Dos cosas quiero agregar a la excelente exposición del doctor Miaso y que tiene que ver, sin lugar a dudas, con el tema que yo elegí para hablar de planificación fiscal y de planificación. Sin lugar a dudas, muchos creerán que en este país es imposible planificar, situación que no comparto para nada. Creo que si no se planifica es mucho peor. Sabemos de la volatilidad y voracidad del sistema tributario argentino, pero también tenemos herramientas, como dijo muy bien el doctor, que planificando nos damos cuenta que detrás de nuestros clientes hay grandes oportunidades de negocio y que planificando nos permite agilizar muchísimo nuestra mente para decir, a ver, mi cliente hoy está parado en este lugar. Si de repente hiciera una alianza estratégica con otro cliente o hiciera un contrato de maquila por el tema de su producción, o hiciera o tratara de avanzar en la cadena de valor de los productores porcinos, que llegue del criadero a la carnicería, ahí tendríamos completamente un hecho de planificación fiscal, de gestión y económica que es sumamente necesario en este país en los momentos de tanta volatilidad y tanta incertidumbre que se vive. Por eso comparto ampliamente el concepto del doctor Miaso y me parece que nosotros como profesionales en ciencias económicas, como contadores, es un área propia de nuestra incumbencia. Acompañar en decisiones, acompañar a los clientes a que no se queden con la angustia del impuesto que tienen que pagar, sino buscar distintas alternativas para morigerar esa carga tributaria. Muchísimas gracias.
Gracias, doctora del Río. Bueno, había comentarios que seguramente Ana Amalia estuvo contestando también, y en base a lo que decía Eterovich, Nancy Noamí, acotaba que no puede haber planificación cuando el sistema tributario es volátil e inestable, que si bien concuerda que es importante la planificación, hace esa salvedad. Y va en el objetivo planteado por Walter Castro, que más trabajo, menos pobreza, y que se necesita definir qué es planificación agresiva de manera objetiva para poder discernir qué corresponde informar. Y Farabolini y Miguel Ángel, la planificación fiscal ayuda también al productor a informarse si su actividad tiene la rentabilidad necesaria para poder cumplir con todos los impuestos que la gravan y cumplir con sus pagos en el momento de sus vencimientos. Estamos transitando el mes de octubre, debemos estar a full con esta planificación para los cierres 31 del 12-2020, especialmente en las explotaciones agropecuarias. Perfecto. Anaí, estoy viendo ahí que hay un comentario de Carlos Ariel Fernández. Sí, justo lo estaba viendo y lo iba a decir. Gracias, Analía. Fernández Carlos, excelente exposición. David, muchas gracias, y hace una consulta. Semanas atrás anunciaron reducciones de derechos de exportación a la carne del 9% al 4/5. No obstante, tengo entendido que no se concretó. ¿Hay algún avance en ese sentido? ¿Desde FADA efectúan algún tipo de presión al respecto? Bueno, muy bien, Carlos. Sí, había rumores de que en los anuncios que se hicieron ya hace 2 semanas, creo, iba a ir acompañado, donde entre esos anuncios, por ejemplo, estaba la baja temporal de derecho de exportación a la soja y el diferencial con los subproductos. Se rumoreaba, y en varias versiones que circularon previamente en los medios, en los grupos de WhatsApp, que también iba acompañado de una baja de derechos de exportación a la carne. Para que ustedes tengan una idea, Argentina exporta actualmente el 30% de la producción bovina, es lo que se exporta, con destino principalmente a China, pero también los destinos de mayor valor a Europa, Israel, Estados Unidos. Según los rumores, porque era rumor que iba a salir y también es rumor por qué no salió, según los rumores, la medida fue frenada a último momento por algunos sectores, de algunos funcionarios más relacionados a comercio interior y a los precios internos, por temores de lo que esto podía significar en términos de los precios de la carne. Así que los rumores son esos, que finalmente se frenó por temores de impactos en el precio de la carne, que ya se venía también moviendo en estos últimos meses. Y respecto a si se está haciendo algún tipo de presión, nosotros trabajamos en el marco de la Mesa de las Carnes, que reúne a todos los principales actores del sector bovino, pero también del sector aviar, porcino y ovino, y desde ahí se están haciendo gestiones para impulsar esto. Principalmente también entendiendo que algo que decía cuando hablé del trigo, que estamos en un contexto de 3 puntos de inflación mensual, algunos puntos extras si hablamos específicamente del sector alimentos, y algunos puntos extras si no tenemos en cuenta precios congelados, precios cuidados y precios máximos. Entonces, realmente pensar que sí efectivamente puede generar algún efecto realmente es muy reducido en el actual contexto, y le ayuda a dar aire a un sector que está muy impactado por la pérdida de poder adquisitivo, que es como decíamos, digamos, ya llevamos una pérdida de 10 kilos por habitante, porque simplemente una buena parte de los argentinos, con un nivel actual de pobreza del 43%, no se pueden permitir los precios, incluso cuando los precios son internacionalmente bajos, y cuando gran parte de los márgenes de la cadena, por ejemplo, si no me equivoco fue la doctora Ana María que mencionó que los márgenes del feedlot estaban muy finos, incluso cuando, no solo finos, sino en uno de los niveles más negativos de los últimos tiempos. Incluso así, bueno, me fui un poquito por las ramas, pero incluso así se discute, digamos, si esos derechos de exportación es sí o no. Yo creo que lo que Argentina necesita en este momento, y algunos de los comentarios iba en ese sentido, es generar más producción, más empleo y más ingreso de divisas, y sin duda que algunas políticas de reducción de derechos de exportación o algunos de descomprimir la presión impositiva ayudan
en ese sentido, y terminan también en segunda instancia generando otra vuelta de actividad que también termina generando mayor recaudación por mayor nivel de actividad. Muchas gracias. Y levantó la mano Gabriela Farizano para hablar. Ahí está. Sí, buen día a todos. Bueno, solo les quería comentar nuevamente por el tema famosa resolución 4838 del régimen de información de planificaciones fiscales, que nuevamente esta mañana me acabo de comunicar con AFIP. Supuestamente está solicitada una reunión para tratar este tema, para ver dentro de qué marco lo están desarrollando, si quieren aplicar las normas de la OCDE, que se haga en forma completa, que se aclare de qué modalidad. Y también decir que lo que para el día que se haga la reunión se va a hacer un profundo análisis, estudio y llevar un planteo de qué posición tomar respecto de todos los digamos, temas vinculados a esto, llamado lo que dijo Ana, lo que dijeron recién, el tema de la planificación en sentido positivo, el tema del secreto fiscal, el tema de la posible inconstitucionalidad o derecho a intimidad. Hay un artículo muy bueno hoy también de Soler que salió publicado en RPAR. Lamentablemente todo esto es tan nuevo que no tiene suficiente análisis, pero bueno, eso es un poco lo que queremos decir, es hacer un fuerte análisis de todo esto, ir con un planteo para ver cuál es realmente la intención con el dictado de esta resolución, dentro de qué marco se hace, si va a haber, si tiene que haber una transparencia fiscal, que haya también algún beneficio fiscal. Como lo dije ayer, hay muchos países que tienen transparencia fiscal, pero va atado a un beneficio fiscal. Así que bueno, esperemos que esto tenga realmente un análisis profundo y podamos tener una buena respuesta. Gracias. Bueno, gracias Gabriela. Si no hay más consultas específicas o comentarios relativos a la Ana pidió la palabra. ¿Cómo? Ana Amalia del Río pidió la palabra nuevamente. Ah, perfecto. Respecto de lo que dijo Gabriela, me parece sumamente importante este contacto que está estableciendo Federación con AFIP, y por eso me parece sumamente importante también que dentro de las recomendaciones de las jornadas queden vertidas las 3 conclusiones respecto de la 4830, ya ni me acuerdo el número de la norma, 4838 me parece que era. Perdón, Ana, todavía no, ahora la idea era despedirlo al licenciado Miazo y poner en pantalla las conclusiones de ambos trabajos y someterlos a debate en carácter individual cada uno de ellos. Perfecto, si les parece bien. Perfecto. Bueno, entonces, David, muchísimas gracias por la exposición. Sé que ya acá me han comunicado que te han pedido que si nos podés dejar el material para publicarlo en la app de las jornadas, porque hay muchos pedidos en ese sentido. Bueno, no queda más que agradecerte porque has enriquecido nuestras jornadas con tu participación. Muchísimas gracias a ustedes, un gusto participar. Ahí ya está disponible el material. También los informes completos, por si alguien necesita más información, están disponibles en la página de FADA de acceso gratuito, fundacionfada.org. Y ahí también, seguramente para algún tipo de asesoramiento o algo que necesiten hacer, siempre hay bastante información actualizada del sector, así que pueden siempre acceder. Tratamos de ser los más fáciles posibles de explicar las cosas para que cualquiera pueda entender, así que si necesitan siempre algún dato económico, lo van a poder encontrar. Un gusto estar con todos ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ahora lo que les voy a pedir a los asistentes es, vamos, en el orden en que los expositores de trabajo los han presentado, me gustaría si podemos visualizar las recomendaciones, en primer lugar, del trabajo que presentó Cristian Romero, para que podamos debatir y
escuchar las opiniones de los colegas, si están de acuerdo con los conceptos que allí están vertidos, para que luego sea publicado como conclusión de las jornadas. No sé si Cristian puede compartirnos esa parte de su trabajo. Ahí. Bien. Anaí, ¿me vas a asistir si hay alguien que está queriendo, ha hecho algún comentario o está pidiendo la palabra con relación a este tema, donde fundamentalmente la opinión del doctor Romero coincide en solicitar en primer lugar a la API, a la Administración Provincial de Impuestos de Santa Fe, como posición de máxima, como él lo ha definido, la modificación del artículo 174 del Código Fiscal, y también la Comisión Federal de Impuestos también una recomendación en el sentido de expedirse sobre el cumplimiento de la normativa hoy vigente, o en su defecto un cambio de criterio modificando la legislación y dejando a criterio de cada una de las provincias el tema de legislar sobre ingresos brutos en el caso de las entidades sin fines de lucro, especialmente en lo que a cooperativas se refiere. No sé si, Cristian, específicamente resumí cuáles son tus dos principales recomendaciones. Perfecto. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Perfecto. Bien, la primera recomendación, claro, puntualmente hacia la comisión, es que se haga cumplimiento de la ley o que se modifique el artículo. O sea, cualquiera de las dos opciones son válidas como para poder darle un marco legal al ingreso bruto en todo el país. Porque si no, se está, como dije hoy, comenté, estamos frente a la inconstitucionalidad del impuesto. Se está cobrando un impuesto que no debería. Y respecto a nuestra provincia puntualmente, el Código Fiscal nuestro, sí, están agregando en este momento, en el artículo 174, se está convirtiendo también en inconstitucional, con lo cual la propuesta es o modificar el artículo 174, sacando esa palabra que dice lucrativas o no, y por último sí recomendaría suprimir ese que dice incluidas las sociedades cooperativas. Concluyendo, sí, en definitiva, perdón, que en tu criterio que está fuera del objeto. No estaríamos hablando de una exención, sino que estaría directamente fuera del objeto, tal cual también hablando de esto, porque es un tema de súper actualidad sobre el cual has escrito. También en estos últimos días están saliendo algunos artículos de doctrina, y leí uno de Folco, de Carlos María Folco en estos días, donde también tiene conclusiones muy similares a las que arribas en tu trabajo. Bueno, no sé si hay alguna... ¿estamos todos de acuerdo o hay algún comentario? Ahí veo que hay algún... Sí, te escucho. Burón en María Zulmen, Entre Ríos, los productores primarios tienen exenciones vinculadas a nivel de actividad / facturación. Vilche Félix, exclusión de objeto. Serra Juan Carlos, la CFI no actúa de oficio, se tiene que presentar una entidad y denunciar a la provincia de Santa Fe. Si considera que está violando la ley de coparticipación Santa Fe, debe cambiar su código fiscal, ya que tiene que sacar con fines de lucro o no, y la mención de cooperativa. Almada Lorena pregunta que el CFI, y Di Paolo pide la palabra. Lorena pregunta, ¿qué es el CFI? Sí. ¿El Consejo Federal?
Bien, no, porque Serra Juan puso CFI, no, claro que era. Por eso la pregunta seguramente de la contadora Lorena. Comisión Federal de Impuestos debe ser. Ah, por eso. Bueno. Comisión Federal de Impuestos, sí, sí. El contador Di Paolo Horacio pide la palabra. Y Lorena Almada también, ambos. Bueno, perfecto. Le damos la palabra a quien haya pedido, en orden que la hayan pedido, no hay ningún inconveniente. Sí, yo lo vi primero Horacio. Igualmente Lorena, Almada Lorena dice que no comprende la propuesta. Cristian, si querés. Mira, me parece que primero una de esas, le damos la palabra a Horacio Di Paolo, y que seguramente siendo un especialista en el tema también lo va a poder aclarar, y bueno, después se la damos a Lorena si es que todavía no comprende o tiene alguna opinión diciente en algo con esta opinión. Perfecto. Horacio, Gracias, Analía. Yo quiero aclarar 2 o 3 cositas. Primero, respecto a lo que dijo Cristian Romero, yo no tengo ninguna duda en, digamos, aclarar que el INAES no tiene competencia para opinar en materia tributaria. Esto, Analía, lo hemos hablado. Motivo por el cual el INAES dictó una resolución interna que no se publicó nunca en el Boletín Oficial de la Nación, tema que también lo hemos hablado. Entonces, cuando esto llegó a oídos de la Comisión Federal de Impuestos, la Comisión Federal de Impuestos, en los considerando de la resolución que comenta Cristian, toma intervención en el asunto. Repito, si bien nunca se había publicado en el Boletín Oficial de la Nación la resolución del INAES, porque conforme a la ley de coparticipación es el órgano que tiene competencia para emitir dictámenes y opiniones sobre la ley de coparticipación. Por otro lado, yo comparto todo el razonamiento de Cristian de que las cooperativas actúan sin fines de lucro, la ley de cooperativas lo dice claramente. También hay otros entes que actúan sin fines de lucro, como las mutuales, las asociaciones civiles sin fines de lucro, las fundaciones. Hay otros entes que actúan sin fines de lucro y que si uno lee la ley de coparticipación en el artículo 9, en el test de armonización obliga a las provincias a que el hecho imponible en materia de ingreso bruto sea con fines de lucro. Por lo tanto, las cooperativas, de acuerdo a la ley de coparticipación, deberían estar excluidas de objeto. Entonces entiendo que la recomendación debería ir por ese lado, por el lado de que las provincias adecúen la legislación a la ley de coparticipación que obliga a dictar un código fiscal en materia de ingreso bruto donde el hecho imponible esté redactado con una exclusión de objeto en este tema, ¿no es cierto? O sea, para las cooperativas en particular, lo digo, en realidad el hecho imponible debería hablar de con fines de lucro. Y digamos, lo último que me parece importante resaltar es que ya hay varios fallos de cortes provinciales, como la de Tucumán, Cooperativa Farmacéutica, donde receptan al contribuyente, donde el contribuyente opina que la digamos, legislación local se aparta de la pauta armonizadora de la ley de coparticipación, grabando hechos imponibles sin fines de lucro. Eso era lo que quería decir. Perfecto. Sí. Aclaro a Horacio, que tal buen día. Perfecto, sí. Exactamente, Horacio resumió todo lo que planteé, está perfecto y se interpretó correctamente. Lo único que agregaría es que en la recomendación, por ahí recién decía Horacio, que la provincia se adapte al Código Fiscal. Y yo directamente lo que propongo es, inclusive en la redacción, que tal vez el API en la redacción debería de, por eso pongo acá, modificar el artículo puntualmente, digo las palabras que podría modificar. Porque si se modificarían esas palabritas que estamos hablando de lucrativa o no, ya sacando esas palabras ya estaría, y la palabra suprimiría donde dice incluida. O sea, en la recomendación voy directamente a la redacción, pero lo que dice Horacio es más general, me parece correcto, que se adapte todo el hecho imponible.
Bueno, Lorena puso que comparte con Juan Carlos y que también con Horacio con respecto a que tendrá que ir para la ley de coparticipación, como Horacio lo dijo recién. Y Di Paolo, bueno, aclara en el chat, después está de legislatura la redacción. Nadie más levantó la mano ni hay ningún aporte en el chat. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario o tomar la palabra. Bueno, si es así, creo que ha quedado claro. Convalidamos con estos agregados de estos colegas las conclusiones y la propuesta, la recomendación del trabajo del doctor Romero, al cual le agradecemos. No obstante, creo que veo que Nancy ha levantado la mano. Y faltaría esto también, que son las recomendaciones sobre el trámite de exención, que esto exclusivamente en el caso de que estuvieran grabadas y exentas las cooperativas, estas son recomendaciones más que nada a los efectos prácticos, que son la sugerencia de unificar el criterio, de que se revea qué es lo recomendable, de lo que es lo mejor, si vamos a escribirlo, solicitar quit o no, o si directamente vamos a no solicitar número de cuenta en API, no pagar el sellado y no presentar declaración jurada. Bueno, en estas recomendaciones... Digamos, eso es si vamos por lo menos. Así es, correcto. Pero bueno, sí, por supuesto, esto está formando parte del trabajo y de las conclusiones. Gracias. Sí, acá en el chat, ahora le damos la palabra a la doctora Terovich Nancy. Juan Carlos pregunta qué pasa con la primera recomendación, ya de que no quedó claro eso. Claro, en mi caso tampoco, no comparto la primera, no sé si me escuchan, pues yo lo intenté expresar. Ahora sí te escuchamos. Perdón, porque estoy en la calle y justamente no compartía la recomendación respecto de la Comisión Federal de Impuestos, eso es lo que quise poner, acá hay una confusión, creo que Horacio creía que lo había aclarado. Puede ser, creo que la segunda recomendación, que es a lo que todos apuntamos, es que justamente se tienen que seguir los lineamientos básicos respecto del hecho imponible, respecto a lo que dice la ley de coparticipación y tal cual como dice Cristian, con sacar quizás el aditamento de lucrativa o no, podría llegar, digamos, a encontrarse un punto medio, pero con respecto a la primera recomendación me parece que nos estamos equivocando. En el sentido de que de propiciar o instar a la Comisión Federal de Impuestos a modificar el artículo, ¿a eso te referís? Me imagino que sí, que se refiere a eso. Sí. Sí, me imagino que se refiere a la recomendación en el cual... Sí, no sé por qué. Claro, que no corresponde, que o sea, no tiene competencia. No corresponde esa recomendación, no tiene competencia. Bien, o sea, directamente debería hacer cumplir simplemente a las provincias lo que ya está establecido en la ley de coparticipación. Bien, le damos la palabra a la doctora Terovich Nancy. Sí, agrego, bueno, comparto con Lorena, creo que la recomendación no tendría que incluir la mención a lo de Comisión Federal de Impuestos, porque tal como dijeron, no actúa de oficio, o sea, eso habría que obviarlo, y sí ir por la recomendación de que la provincia de Santa Fe adecúe su legislación a la ley de coparticipación, eliminando la expresión lucrativa o no lucrativa, de manera tal que no queden comprendidas las cooperativas. Creo que la idea no es recomendarle si quiere o no eximir, sino la recomendación debería ser adecuarse a la ley de coparticipación que sí debe cumplir la provincia de Santa Fe, y cuál sería la forma, redactando, y sugerimos, digamos, que la redacción en ese sentido cumpliría entonces garantizando la exención de las cooperativas. Creo entender que esa es la idea de la propuesta y la manera correcta, tal como dijeron Horacio, Juan Carlos y Lorena, si no me equivoco. Sí, de acuerdo, creo que en eso hay consenso.
Coincido, totalmente, coincido, estoy de acuerdo también, así es. Bien, perfecto. Entonces, el relator Albano Pedrón, que está tomando nota de todo, también está tomando nota de esta cuestión para que las conclusiones sean redactadas en este sentido. Muchas gracias, Cristian. No, gracias a ustedes. Gracias a Muchas todos. gracias por el aporte. No, por favor. Con respecto al segundo trabajo, ahora le vamos a pedir a la doctora Ana del Río si puede poner en pantalla, nos puede compartir las conclusiones y propuestas de su trabajo de planificación fiscal comunidad de negocios, también a los efectos de, ya se han leído algunos comentarios previamente, Anaí ya ha leído algunos comentarios relativos a planificación fiscal. No sé si hay nuevos, pero los sometemos a debate en este momento. Bien. Tenemos dos partes de conclusiones en este trabajo. La primera relativa a específicamente vinculado al título del trabajo, la planificación fiscal como unidad de negocios, propiciando la planificación como una herramienta en las empresas, buscando la maximización de la rentabilidad, o sea, las 5 conclusiones y propuestas que surgen de la primera parte de este trabajo. No sé si hay algún comentario nuevo. Acá Ani propone nuevamente que lo pongas en modo de vista. Pantalla completa. Pantalla completa. Gracias, Ana. No, por el momento nadie ni pidió la palabra ni hay ningún comentario más allá de los que yo había hecho anteriormente durante la exposición que había tenido la doctora Ana del Río. Ahí veo que Nancy levantó la mano. Ah, ahí Nancy levantó, ahí justo la vi. Hola, ahí está. Gracias. No, simplemente quería, lo que puse en el chat, un poco aclararlo, como, porque me quise expresar en dos sentidos. Por un lado, que me parece que tenemos que destacar respecto, bueno, del trabajo de Ana, así como lo propone, que la planificación fiscal, como todo tipo de planificación empresaria, es una herramienta indispensable para que la empresa sea sustentable, para que pueda seguir existiendo con márgenes de utilidad que le permitan crecer y dar más trabajo y hacer crecer la economía. Creo que esto es una cadena, digamos, si tenemos empresas que ganan y les va bien, vamos a tener más trabajo y una economía más grande. Y la planificación forma parte de ese proceso, porque nadie puede ser sustentable si no planifica y pierde todo porque tiene que pagar muchos impuestos y no le alcanza para seguir produciendo. Entonces, eso me parece que es uno de los objetivos y remarcar esa necesidad, digamos, que para que exista la empresa tiene que haber planificación. Dentro de la planificación la fiscal favorece la sustentabilidad, la creación de trabajo y la eliminación de la pobreza, así como planteó Walter Castro, que nos enfocamos en la pobreza para poder eliminar la pobreza necesitamos generar trabajo. Y la mejor manera de generar trabajo es alentando a la producción. Eso por un lado. Y por otro lado, respecto a lo que agregó Ani con relación a la resolución que saca FIP, que está obligando establece la obligación, todavía no lo entendemos, o sea que te lo leímos así para arriba también, pero nos está obligando a informar las planificaciones fiscales agresivas. Por un lado, que debiera definirse si esto, digamos, o sea, hacia dónde apunta, digamos, porque planificación fiscal, vamos a ver si el productor compra vacas antes del cierre para bajar la evaluación de la hacienda. ¿Eso es planificación agresiva o es una
o es una planificación normal. O sea, creemos que es un exceso la forma en que está planteada cuando no se define qué es una planificación fiscal agresiva. Se entiende que la planificación fiscal agresiva es aquella que tiende no a eludir, sino a evadir, o sea, aquella que distorsiona la realidad del negocio para obtener una ventaja fiscal. Debiera aclararse correctamente cómo se pretende implementar. Y creo que en nuestro país, en este contexto, y en el de los últimos años, hasta tanto no tengamos un sistema tributario sólido, permanente, que no surja esta volatilidad, que anualmente, digamos, no sabemos qué impuestos tenemos que pagar porque se modifican, es imposible poder hacer planificación fiscal normal y menos agresiva para tener que informar. Entonces me parece que no es acorde a la realidad económica en la cual se está viviendo en nuestro país, tener que cumplir con esta norma. Bueno, esos eran los comentarios que quería efectuar. Excelente trabajo, Ani y Cristian. Gracias. Gracias, Nancy. Vilches Félix Alejandro en el chat, la planificación fiscal es inexorable. Aguarden que la gente sigue escribiendo y se me fue. Solo que es difícil que coexista con reglas de juego tan inestables y flexibles. Serra Juan Carlos, desde ya considero que la resolución es absolutamente ilegal, la AFIP no tiene facultades para dictarla. Coincide Vilches Félix, el carro delante del caballo y así no va. Y bueno, Florencia Gatti, ya que estoy, excelente trabajo, muchas gracias. Bien, perfecto. Entonces, coincidimos en base a estas aportes con Perdón. instituciones. Sí. En su momento, cuando estaba redactando el trabajo, esta última parte, este último anexo, que era el martes a las 11:30 de la noche, 12 de la noche, porque había salido el mismo martes esta resolución, y empezar a investigar sobre una resolución que no entendemos todavía cómo se va a aplicar, es bastante difícil, o a quién le va a tocar o a quién no le va a tocar, es un poco complejo, ¿verdad? Si uno leyera el espíritu normativo, parecería que todo el mundo a partir de mañana tenemos que informar la planificación fiscal, cosa que considero que no podría ser de esta manera. Asimismo, una de las cuestiones que me planteé es, pero esto es lo primero que dije, esto es inconstitucional. Entonces, después seguí investigando a ver si realmente era inconstitucional o no era inconstitucional, y realmente hay muchas herramientas que le dio la ley de procedimiento, como menciono acá, realmente la ley de impuesto a las ganancias, muchos atributos que se le dio a la AFIP, en donde, amparándose en poderes de fiscalización, en la situación de la realidad económica y demás, el AFIP podría llegó al dictado de esta norma. Como también lo mencioné, no es necesario, o sea, me parece por demás de injusto a título personal, digo, bueno, a mí me sirve analizar realidad económica para esto, bueno, entonces ahora le voy a aplicar la realidad económica, y de repente los otros principios que tenemos de la tributación no aplicamos ninguno, o pocos, o mal, o claros. Esto sin lugar a dudas tendría que venir de la mano de una reforma fiscal profunda, que hace muchos años que desde esta jornada la venimos pidiendo, la venimos solicitando, venimos diciendo, miren, la cuestión así tributaria con 168 impuestos es imposible de manejar. Entonces, creo que lo más oportuno en este momento, y por eso hice estas recomendaciones, es decir, bueno, a ver, en muchas ocasiones no me puede venir a decir el Estado si yo tengo que planificar o no tengo que planificar, porque la empresa, la subsistencia de la empresa va a depender de que nosotros como asesores ayudemos a planificar a nuestros clientes. Eso es la primera instancia. Y lo segundo, bueno, que esto será sin lugar a dudas una apertura de un debate, una apertura de muchas charlas y conversaciones que tenemos que tener
los profesionales entre nosotros, dentro de cada uno de los institutos, comisiones que tengamos, y también de las entidades profesionales que nos nuclean, que sin lugar a dudas hacen un trabajo encomiable y ya están en contacto con la gente de la FIP para decirle, chicos, a ver qué quisieron poner con todo esto y cuál es el área de nuestra competencia, o cómo se meten dentro de nuestra propia incumbencia profesional. Estaba leyendo el artículo del doctor Soler esta mañana, y habla, bueno, de que realmente hay un derecho a la intimidad, un derecho al secreto profesional, un derecho que nos tratan de intimidar también con este derecho a la intimidad. A ver, hay mucho que vamos a poder decir de esta norma porque es muy reciente. Lo que no podemos dejar los profesionales en ciencias económicas es prestarle atención a esta norma, debatir las implicancias que tiene esta norma dentro del ejercicio de nuestra propia profesión y dentro de las libertades que nos otorga nuestra propia profesión, y también que nuestras instituciones superiores, sin lugar a dudas, van a tener reuniones y van a poder soslayar el alcance de las mismas. Por eso me parece que lo que no podemos dejar de poner alguna recomendación, miren, la vamos a estudiar, la vamos a plantear, la vamos a debatir a nivel profesional, porque en definitiva, hace de cuenta que se están metiendo en el baño de tu casa, se están metiendo propiamente en lo que son las incumbencias profesionales. Ahora, comparto con Nancy esto, ¿qué es agresivo? ¿Qué no es agresivo? Si no tenemos ninguna definición. Un productor agropecuario que me dice, yo tengo un criadero de cerdo y ahora quiero poner una carnicería y vamos a hacer una planificación para ver cómo... ¿Eso es agresivo? ¿Eso es agresividad o eso es subsistencia? Bueno, habrá muchos conceptos que sin lugar a dudas vamos a tener que a título profesional que debatir. Entonces, tenemos que ponerlo porque también los profesionales tenemos que asumir un compromiso de debate serio y responsable frente a normas como esta que afectan directamente nuestra vinculación y relación con cada uno de nuestros clientes. Muchas gracias. La contadora Gabriela Farizano pidió la palabra. Sí, hay 3 personas que pidieron, Gabriela, Fabián y Lorena. Sí. Miren, voy a comentar dentro del material que ya empecé a buscar para justamente investigar este tema, que bajé un trabajo sobre una fundación Impuesto y Competitividad, que es de España, de Madrid, y justamente cómo termina y dice cuestiones que pueden plantear. Entrecorta todo. Sí, perdón, Gabriela. Teniendo en cuenta el momento de desarrollo que se encuentra en la acción 12 de BEP. A ver. Bueno, ¿ahí me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ¿Hola? ¿Me escuchan? ¿Hola? Sí, te ¿Hola? escuchamos. ¿Sí? Bueno, brevemente es solo el final de todo este trabajo, cuestiones que pueden plantearse y dice, resulta muy apropiado desarrollar algunas cuestiones que sin duda deben prestarse especial atención en caso de que cualquier jurisdicción No te escucho. cometer la tarea de poner en función a un mismo problema de base, que es la inseguridad jurídica que puede ocasionar a los profesionales y los contribuyentes una definición demasiado amplia o demasiado vaga de los conceptos básicos de cualquier régimen de revelación obligatoria. ¿Se escuchó? Perfecto. La última parte, sí. Bueno, y al respecto también cita una decisión del Consejo Constitucional francés que declaró inconstitucional el precepto que ponía a los intermediarios fiscales la obligación de revelar cualquier esquema de optimización fiscal que se comercializara debido a la inseguridad jurídica y a la arbitrariedad que podía conducir la definición excesivamente ambigua de tal concepto. O sea que evidentemente esto es un problema que no existe solo para nuestro país. Y por eso vengo diciendo de hacer realmente un análisis profundo y serio para llevar un buen planteo y ver dentro de qué marco tomamos esta resolución. Gracias. De acuerdo.
¿Tenemos alguien más para habilitar, Anaí? El doctor Curto Fabián. Te escuchamos, Fabián. Sí, hola. ¿Qué tal? Quería destacar, bueno, excelente presentación, Ani, y tan oportuna de esta herramienta que nosotros consideramos como válida y dentro de una empresa y más de las empresas agropecuarias. Cuando hablamos de planificación financiera, de una planificación estratégica, y la planificación fiscal forma parte de ese programa. Con las herramientas que nosotros ya desde hace tiempo venimos trabajando. Y haciendo mención específicamente a esta nueva resolución que surge, acá nos obliga como asesores fiscales y nos hace responsables de cumplir con el régimen de información. Cuando otros asesores fiscales también vinculados directa o indirectamente implementen una planificación fiscal comprendida en los términos de esta resolución. O sea que acá ya somos sujetos obligados a cumplir con un régimen de información, con lo que eso conlleva. Coincido en incluir en las recomendaciones el carácter de implementar este nuevo régimen a través de una resolución. Veremos ya con el transcurso del análisis de la normativa. Y bueno, y recomendar a toda la matrícula poner mucha atención a este nuevo régimen. Descartamos ya la participación de las instituciones, tanto del colegio como de la federación. Gabriela, bueno, y Lidia acá en Rosario, y a través de la federación, Gabriela, en tu presidencia, el trabajo que vamos a tener y prestar atención para abordar el análisis de esta resolución que nos afecta directamente, porque hasta ahora veníamos hablando de la obligación que tenían los contribuyentes de informar, pero entre los sujetos obligados, en el inciso B del artículo 6 nos menciona como sujetos obligados a cumplir con este régimen de información. Así que, bueno, no sé de qué manera establecer esto en las recomendaciones y cómo podría quedar redactado, más allá del análisis y la consideración de esta resolución 4838. Fabián, vamos a tratar de darle una forma más amplia, pero en los 3 puntos de conclusiones que Ana agrega en el anexo, está claro, fundamentalmente en el último punto, cuando propicia que las instituciones profesionales que nuclean a los profesionales de ciencia económica hagan un profundo análisis de toda la normativa, se plantea un debate, curso de acción en pos del libre ejercicio profesional en todas las áreas de incumbencia. Sí, Ana, ¿vos querías hacer algún comentario? ¿Te levantaste la mano? Sí. Más que todo, cuando planteé la conclusión de esta manera, lo que quise dejar reflejado es justamente lo que dice Fabián, porque realmente, o sea, la planificación fiscal la está haciendo la empresa y por supuesto que nosotros los profesionales en ciencias económicas somos quienes colaboramos con todo tipo de planificación empresaria, pero en definitiva también ahí empezamos a tener un grado de responsabilidad con un deber de información, que por eso que lo planteé como el libre ejercicio profesional en todas las áreas de incumbencia. Y respecto de lo que decía Gabriela, mucha parte del trabajo se basa en mío, porque España es uno de los países que mayor cantidad de planificación fiscal realiza dentro de sus empresas, y sobre todo muchos escritos que tienen mucho fundamento técnico y teórico de la Universidad de Barcelona y de Valencia. Pero realmente, bueno, me parece que lo que podemos darle es a lo mejor una forma importante a estas recomendaciones. Lo que no podemos dejar es que estén, porque también es importante que la AFIP sepa que a 2 días
de haber ellos dictado una norma, ya los profesionales en ciencias económicas la estamos analizando, la estamos debatiendo y sobre todo nuestras instituciones también las están mirando. Sí, esta resolución también prevé la posibilidad de que el profesional invoque el secreto profesional, Exacto. Pero hay que hacerlo ingresando con clave fiscal y declarándolo. Y comunicándoselo al cliente. Comunicándoselo al cliente y trasladándole la obligación al cliente, con lo cual igual quedamos ahí en el medio de una u otra forma. Exactamente. Y justo iba a decir que eso es lo que estaban diciendo muchos colegas en el chat. Y Lorena Almada, creo que para cerrar ya, no sé qué te parece, Analía, darle la palabra a Lorena. Sí, antes de que todo le pedimos disculpas por la extensión que ha tenido este bloque, pero creo que la importancia de los dos temas que hemos tratado lo ameritaba. Le damos la palabra a Lorena y después ya concluimos. No, lo mío es muy breve. A mí, en mi caso, me parece que tenemos que ser más contundentes. Lo veo muy tibia a esa conclusión. O sea, desde mi punto de vista es totalmente ilegítima lo que nos está planteando la Resolución General 4838, y si se está pretendiendo basar en las recomendaciones de la OCDE, está totalmente alejada de la realidad, porque está previsto para determinadas situaciones, que es en base a proyecto BEP, buscando grabar justamente a todo lo que es economía digital. Es decir que me parece que tendríamos que ser un poquito más contundentes en cuanto a la ilegalidad de la norma, desde mi punto de vista, nada más. Por supuesto que comparto plenamente lo que dijo Gabriela, que tanto la Federación de Consejos como la FACSE tienen que intervenir en este momento para con el fisco, para ver cuál es el medio de arbitrar el alcance de esta resolución, pero me parece que desde la jornada sí podemos brindar otro tipo de recomendación un poco más cerrada, no tan abierta. Coincido, Lorena, si les parece lo que planteaba antes, recomendar directamente que nos excluyan como sujetos obligados al régimen de información, o sea, que el sujeto obligado sea el contribuyente, no que nosotros como asesores fiscales estemos incluidos como sujeto responsable de cumplir con un régimen de información del contribuyente o de un régimen de información de otros asesores fiscales. También pensaba si una planificación sucesoria se puede considerar como una planificación fiscal y tenemos que informar nosotros lo que otro profesional hizo invocando una planificación sucesoria y que tenga incidencias en la planificación fiscal. ¿Por qué nosotros tenemos que ser sujetos obligados? Después va a ser más grave la sanción por no haber informado que una simple herramienta de planificación fiscal, y vamos a ser nosotros los responsables y vamos a tener que cumplir con ser sancionados por no haber informado. O sea que comparto lo que dice Lorena, que si tienen que surgir de esta jornada la recomendación de que quedemos excluidos dentro de los sujetos obligados, que se propongan. Bueno, sí, perdón, en todo caso también lo que se habló recién con respecto a la ilegalidad o a la eventual ilegalidad hasta tanto se defina el alcance de la norma, porque tampoco estamos sabiendo a qué tipo de planificación se está refiriendo. O sea, en ambos aspectos. En el chat, Fernández Bernardo decía, si no se encuentra de mínima, interpelado por el Código de Ética, todo esto también. Hay muchos que coinciden con la ilegalidad, que no es legal eso, y hay varias personas pidiendo la palabra. No sé, te paso la posta, decime qué querés que hagamos, porque lo volví a pedir del Río Ana, Nancy, Gabriela, bueno, no sé, me dirás tú, o la gente del consejo. ¿No hay nadie nuevo que no haya hablado, que no la haya pedido? Bueno, no. Entonces dale las palabras en el orden que lo han pedido quienes la hayan pedido.
Bien, bueno, está Ana primero. No tenés audio. A ver, yo creo que cuando todavía no tenemos definido en esta norma ni siquiera los alcances que va a tener, y cuando todavía no tenemos definido a qué se refiere con una planificación agravada y demás, corresponde pedir, o sea, lo que no me quedaría es en el medio, a esto me quiero referir, de decir, esta norma, si hay que comunicar la planificación fiscal de la gente, de los clientes, de los contribuyentes, ¿es normal que comuniquemos planificación fiscal independientemente de que la hagamos? ¿Quién la haga esa planificación fiscal? Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta, nosotros de acuerdo al código de ética y demás tenemos secreto profesional. ¿A quién le vamos a decir que nuestro secreto profesional está violado o vulnerado? ¿A nuestros propios clientes? Nuestros clientes nos van a decir muy posiblemente no informes absolutamente nada. ¿Qué mecanismos tiene la AFIP para conocer realmente qué estamos haciendo desde el punto de vista de planificación fiscal con cada uno de los clientes? O sea, ¿cómo el AFIP va a detectar que estamos planificando también la cuestión fiscal con nuestros clientes? Realmente, o sea, me parece que pedir de entrada la inconstitucionalidad cuando no están definidos los parámetros y cuando todavía tenemos a 2 días de la redacción de una norma, cuando realmente todavía tenemos que ver de qué se trata todo esto y nos tienen que brindar las explicaciones del caso y la tendrán que reglamentar, o sea, tampoco, pero esto es una opinión de tipo personal. A ver, ir pidiendo la inconstitucionalidad directamente vamos a plantear una situación con tapones de punta. No sabemos qué pretende esta norma todavía. Porque cuando habla de la planificación fiscal en un todo, o sea, a ver, ¿qué vamos a tener que informar? ¿Para qué todo esto? Yo, la verdad que no es que estoy en contra, o sea, si hay alguien que quiere que realmente la declare inconstitucional, no te quepa la menor duda que voy a hacer yo como promotora de este trabajo. Ahora, ¿no será poner también en vilo algo que todavía no sabemos cómo es? Porque todavía no hemos tenido el suficiente tiempo como para recibir explicaciones de una norma así o para poder estudiar cuál alcance tiene. No sé, realmente lo dejo a criterio y a debate de todo el mundo que está acá hoy debatiendo y esto lo vamos a tener que resolver por mayoría, como quien dice, ¿no? Nancy Heterovice, si no están definidos los parámetros, la norma es inconstitucional. Gaudero Mónica, justamente por lo que Ana plantea, y a 2 días de la norma, que no se sabe qué es, podemos recomendar solamente nuestra exclusión. Le doy la palabra a Prado Roberto, que no había hablado hasta ahora, alterando el orden, pero bueno, no había hablado hasta el momento. Buen día para todos. Yo comparto la idea de la ilegalidad total de la norma. Me parece que no podemos estar tratando de ver qué es lo que quiere decir, a dónde se quiere llegar, qué se quiere definir. La AFIP tiene todas las herramientas para hacer todas las investigaciones. El artículo 35 de la Ley de Procedimiento dice que la AFIP tiene amplios poderes, ¿no es cierto? Así que ahí ya está todo definido. Me parece que tratar de esperar a ver qué es lo que quieren decir, a ver qué se quiere definir, a ver cuál es el alcance, es ir dándole entidad a la norma. Me parece que esta norma nosotros tenemos que tratar de raíz de que no prospere, o sea que no tenemos que ir tratando de ver a dónde se quiere llegar, pedir que nos excluyan a nosotros pero que otros puedan estar. Me parece que directamente hay que ir a los pichones estos hay que matarlos de raíz, ¿no es cierto? O sea, no podemos seguir dejándolos que
que prosperen, ya que estamos en el tema agropecuario, por eso hablo de los pichones, ¿no es cierto? O sea, no, pero me parece en serio, me parece que la AFIP tiene todas las herramientas para poder investigar lo que quiere investigar, ¿no? ¿Por qué nos piden que nosotros les sigamos dando herramientas? Que las busquen ellos, ¿no es cierto? O sea, reitero, el artículo 35 de la ley de procedimiento es por demás de amplio, o sea que me parece que no tenemos que darle entidad, o sea, reconocer que es ilegal y pedir que no exista. Me parece que no tenemos que esperar que se definan cosas, ¿no es cierto? Y demás. Y respecto al código de ética, sí, me parece que acá queda fuera totalmente, por lo menos por ahora. Gracias, nada más. Gracias. Bien, muchas gracias, doctor. Levantó la mano Rubielo Rubén. Voy por el orden de las personas que no hablaron. Gabriela ahí me hace señas y Nancy también, pero le damos la palabra a los que no hablaron para que también sea más dinámico. Doctor Rubielo Rubén. Bueno, buenos días a todos. Felicito a todos los expositores por los trabajos que han presentado. Y respecto a esta resolución, comparto plenamente lo que dice Roberto. En principio, el fundamento de esta resolución sería una disposición de la OCDE. Sabemos que nuestro país no está dentro de la OCDE. Tenemos un sistema tributario que mañana lo vamos a volver a charlar esto, de un país subdesarrollado, y queremos aplicar normas de países desarrollados. La OCDE preparó esta medida con otro objetivo absolutamente diferente al que se está pretendiendo utilizar, porque a lo sumo podría estar tratando de aplicarse para una planificación internacional, pero nunca para una planificación nacional, y aparte estamos hablando de esto como si fuese un delito o una elusión ilegal, algo malo, algo que castiga la recaudación intencionadamente, con lo cual evidentemente nosotros como instituciones profesionales no vamos a ir a preguntarle a la AFIP qué quisieron decir muchachos con esto, a ver que nos aclaren esto, qué alcance tiene. No, directamente comparto con lo que decía el doctor Prado. Hay que ir a rechazar nuestra participación aquí. Y no es que escapemos a nuestras responsabilidades, sino que directamente resulta ridículo que yo tenga que andar explicando, como si fuese una estructuración macabra, de que si constituí una SRL o una sociedad de familia o hice una interacción entre 2 o 3 sociedades o lo que fuere, para tratar de pagar menos impuestos. Evidentemente, me parece a mí que se está tratando de encubrir bajo una norma de este tipo una intencionalidad secundaria que todavía no advertimos cuál es. Propongo que nuestra profesión y estas jornadas hagan un rechazo plano de esta intervención exigida al contador con un régimen más de información y a su vez involucrando a su responsabilidad profesional porque no corresponde. Gracias. Gracias, doctor. Primero estaba Nancy, pone Gabriela, perdón, Gaby, no es contra tuya. Nancy, pide la palabra. Gracias. Sí, comparto con Roberto y con Rubén, digamos, nosotros creo que, primero, para decir en una conclusión que tenemos que esperar a ver qué dicen, para eso no digamos nada, porque si no sería, digamos, es que no lo debatimos. Yo considero que, o sea, está clarísimo que una norma es obligatoria a partir de que nace, y no hay que esperar que nadie la aclare. La norma tiene que por sí sola tener la legalidad fundada en una ley que le da facultades para implementarla, y definir claramente cuál es su objeto. Si es una norma vaga que no se entiende, no es legal. No se puede cumplir algo que no se entiende. De manera tal que primero es ilegal ya de por sí. No me parece que nosotros tengamos que ir a, digamos, si bien por un lado institucionalmente podamos hacer todas las gestiones para ir hacia la AFIP y preguntar, digamos, cuál es el alcance que tienen definido, pedirles que lo redefinan y lo vuelvan a escribir, eso sería desde el lado político, que es el diálogo que podemos mantener, pero institucionalmente sí no podemos dejar de señalar que esta norma es un exceso reglamentario, que es ilegal y que en el contexto actual de nuestro país es inaplicable. Las recomendaciones de la OCDE son recomendaciones
para determinados sistemas tributarios y para determinados objetos de fiscalización. Acá no está ni siquiera definido cuál es el objeto de fiscalización, involucra a todas las empresas de este país en un sistema tributario que es imposible de poder definir qué es una planificación fiscal, cuando ni siquiera la norma establece qué es lo que está obligando a informar. De manera tal que profesionalmente convalidar esto es realmente, de mi parte, me da vergüenza, digamos. Es una norma que está totalmente reñida con la constitucionalidad y con los derechos, no solo del profesional, por un lado, que eso no lo discuto, que no debiéramos estar obligados, y también de las empresas, de su libertad para trabajar y para poder decidir cuál es su mejor manera de llevar adelante su actividad. Muchas gracias, Nancy. Bueno, en el chat hay bastante acuerdo con el tema de la inconstitucionalidad. Bien, bien. Entonces vamos a hacer algo para... Perdón. Anaí, le estás... no te escuché si le ibas a dar la palabra a alguien más. Porque yo Gabriela, que es la última. Bueno, después iba a proponer que ingresemos a participantes y que aquellos, no sé de qué forma consideran más fácil, si los que no están de acuerdo levanten la mano y ahí vemos por mayoría cuál es la opinión de todos los participantes y adoptamos la decisión final. Sí, Gabriela bajó la mano ahora, no me dio tiempo a que la habilitara, no sé si... Quizá porque estaba de acuerdo con las otras, con lo que se fue diciendo. Entonces, Analía, sí. ¿Por qué no levantamos la mano por este sistema a ver quién está de acuerdo en poner dentro de las recomendaciones la inconstitucionalidad y listo? Ahí Gabriela volvió a pedirla, pero se me había desaparecido, Gaby, perdón. Ahí la veo, ahí la veo. Perdón, es que probé 20 veces que me activen el micrófono. ¿Me escuchan bien ahora? ¿Ahora sí, se escucha? Más o menos, pero te escuchamos mejor que antes. Bueno, no, lo que les quería decir es dos cosas. Por un lado, que coincido con Ana, que no hay que hacer pedidos a media tinta, de decir que se excluya al contador, pero se deje a la empresa. Les digo, este año cuando participé en la jornada de responsabilidad penal en Salta, Marta Nesellas dio una muy buena definición. Los abogados se dedicaron directamente a que los eliminen de responsabilidad profesional, a evitar la responsabilidad profesional en cuanto a la UIF. Y los contadores lo único que hicieron fue limitarlo. Entonces no hagamos lo mismo, no limitemos. Si hacemos un pedido, hagamos por todo, no por limitaciones, para que no nos pase lo mismo que con la UIF. Y segundo, yo lo que les digo respecto de la inconstitucionalidad es que yo lo que creo es que obviamente que tenemos que discutir esta norma. Lo que no sé es si justamente es por inconstitucionalidad o tal vez no debemos hacer un análisis más profundo de todo lo que les vengo diciendo de normas internacionales, de qué en caso se aplica en profundidad las normas de la OCDE. Y no digo de ir a escuchar qué dicen ellos, no, ir con un planteo profundo, porque la idea es ir a debatir, no ir a escuchar. Ir a debatir dentro de qué marco ponen esta norma. Esta norma realmente salió sola, informe independiente, no está dentro de un programa, dentro de un plan de acción, dentro de una nueva modalidad de fiscalización, de nada. No salió dentro de ningún programa. Entonces, eso es lo que yo planteaba. Hacer realmente una investigación, un fundamento fuerte y muy sólido de cómo discutirlo. Ahora, no sé exactamente si es inconstitucional el tema. No sé si me entienden el planteo. Ahí Juan Carlos Serra pone algo que dice, creo que por lo menos es ilegal. Bueno, por eso, pero no sé si inconstitucional, eso es lo que no quisiera decir, y que después cuando la debatamos todo y la analicemos en profundidad, a lo mejor no va porque no es inconstitucional, sino por toda otra serie de elementos de juicio que podemos llegar a considerar analizando en profundidad esto. Sí, también hay mucho que hablaron del secreto profesional. También hubo muchos colegas en el chat que hablaban dónde queda el secreto profesional también. Bueno, Analía, te doy la posta, ya... Bien.
Bueno, la idea es que ingresemos y votemos. ¿Les parece votar por plantear la ilegalidad de la norma? Ir por la ilegalidad de la norma. ¿Están de acuerdo de agregar un planteo en ese sentido? Bien. Ahora se me perdió a mí acá abajo, pero a ver si los asistentes técnicos me dicen cómo le podemos habilitar a todos los que quieran votar en ese sentido, levantar la mano. Sí, algunos están levantando la mano los participantes y otros están poniendo la manito. Bien. Pero es medio complicado. Si pueden levantar la mano como si quisieran hablar, por ahí es más ordenado. Perfecto. Yo esa posibilidad no la veo como, no la tengo. No, pero te digo que la mayoría está levantando la mano. La mayoría levantó la mano. Bien, dentro, Analía, la tenés dentro de participantes, dice levantar la mano o bajar la mano. Es que no tengo participantes en este momento, debe ser porque estoy como host, no tengo esa opción. Ah, acá la veo, espera. Y muchos también están poniendo en el chat que están de acuerdo. O sea, es todo un conjunto. Levantan la mano, ponen y ponen en el chat por las dudas que también están de acuerdo. Nadie me va a poder negar que el tema no es de actualidad. No, ahora, créanme que cuando lo terminé de escribir y salió el martes esta norma, había una puerta abierta, tenía ganas de agarrarme todos los dedos contra la puerta. Sí, me consta porque lo hablamos muy temprano a la mañana del martes el tema. Así que, bueno. Yo no puedo decir por unanimidad porque la pantalla se me está cambiando a cada rato. Pero es por mayoría. Pero creo que por mayoría sí. Perfecto. Entonces, por mayoría, agregamos a las conclusiones el planteo de ilegalidad, lo vamos a redactar, lo vamos entre los que formamos parte del comité, lo vamos a releer, pero la conclusión va a ir en ese sentido de ilegalidad, y ya acá recibí algunos mensajes de parte de la gente de tributaria que mañana este tema también va a ser tratado en el área tributaria, así que seguramente las conclusiones van a ser unificadas. Sí, Sorati y Teresa, de que quede claro que no estamos de acuerdo con esta resolución general. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces, sí, nos quedan ahora 2 horitas para ir a comer y descansar un rato. Saludos a Galo, que lo vi por ahí saludando. Muchas gracias. Y muchísimas gracias a todos los que se quedaron, a pesar de que nos extendimos 1 horita más, pero el tema lo ameritaba. Y muchísimas gracias a las 2 personas que presentaron los trabajos, por la calidad de los mismos y por el tiempo y el compromiso. Bueno, nos seguimos viendo la tarde, gracias. Agradecemos a todos los que se quedaron y los esperamos a partir de esta tarde, a partir de las 15 horas, que regresamos con las disertaciones y lo que queda del día de las jornadas. Gracias.